decanos, el profesor Tomás, algo más experiencia que uno quizás, ahorita un poquito más. Pero la idea es que ustedes aprendan. No preguntarles lo que no saben, lo que saben, ¿no? Porque vengan a desaprender. Yo pues, tengo 33 años de ejercicio profesional, de los cuales 11 años estuve en mi oficina de 5 años fui magistrado vocal primero de la Corte de Apelación Regional Mixta de Cobán hasta de La Paz. 5 años fui presidente de la Sala Regional Mixta de Antigua Guatemala. Y fui 9 años magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte que se alargó, porque el periodo constitucional son 5 años. Pero plantearon acciones de amparo otras personas, no nosotros. Entonces, evitaron que el Congreso eligiera a nuestros sucesores porque se realizó el proceso de titulación. Entonces, como hay en la ley del organismo judicial un artículo que establece que no puede abandonar uno su cargo mientras no haya su sucesor, no podíamos ir, porque si no incurríamos en el delito de abandono de función. Entonces, finalmente, la Corte de Constitucionalidad modificó ese fallo y fue cuando efectivamente entró la nueva Corte, que ya estaban los listados y ya el Congreso eligió y duraron 11 meses. La de nosotros fue la Corte más extensa y la de ellos fue la más corta, cosa que me imagino no nos perdonan porque les quitamos 4 años de chance, pero no fue culpa de nosotros, fue culpa de siempre grupos de presión que plantean amparos cuando tratan de incidir en esos procesos. Por ejemplo, ahorita vienen varios procesos. Ustedes como estudiantes de Derecho tienen que estar al tanto, tienen que estar pendientes de eso. ¿Por qué? Porque en un futuro, no muy lejano esperamos, muchos de ustedes ya van a estar inmersos en esos procesos. Porque ahorita, precisamente hoy, se terminó el plazo, se termina acá. El plazo para recibir expedientes de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que ya está la comisión ahí integrada, solo estoy esperando los expedientes para empezar el proceso de evaluación de los expedientes. A ver si cumplen los requisitos, buenas tardes, a ver si cumplen los requisitos y con base en ello establecer un listado de 20 personas. Y esas 20 personas las remiten al Congreso. Y el Congreso elige 5 titulares y 5 suplentes. Ahorita iban como 180, 200 más o menos aspirantes. Entonces, de ellos, como les digo, porque así lo establece la ley electoral del partido político. Y esa comisión es de las comisiones más pequeñas, porque la preside el rector de San Carlos, un rector de las privadas electo entre ellos, el decano de acá de la facultad, un abogado electo en la asamblea del colegio de abogados y el decano de una universidad privada también, puesto por ellos, ¿verdad? Ellos dicen quién es, pues de acuerdo. Luego también ahorita, el 4 de febrero, un onomástico más del terremoto del 74, muchos de ustedes habían nacido, ni se recuerdan por lo menos. Solo les cuenta cómo quedó el país. Ese día, en el Colegio de Abogados, se va a elegir un magistrado titular y un suplente para la Corte de Constitucionalidad. ¿Quiénes aprovechando eso, vamos a ver quiénes se recuerdan de eso? ¿Qué entes tienen representación en la Corte de Constitucionalidad? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cómo? ¿Puede repetir la pregunta? Bien, este es la CECEBA, Corte de Constitucionalidad, aunque a veces dicen la Corte Celestial, ¿va? Porque lo que resuelve ya no lo cambia ni Dios. Entonces, hay 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Entonces la pregunta es, ¿qué organismos o qué entes designan o eligen un titular y un suplente? El Consejo Superior Universitario. Correcto, uno es el Consejo Superior Universitario. Colegio de Abogados. Ajá, que es la que es el 4 de febrero.
Ejecutivo y el Consejo de Ministros. ¿Y quién más? El organismo judicial es lo Correcto, es lo correcto. Pues cada uno de esos entes, la Constitución dice que designa. Pero en los últimos años, por el tema de la ley de comisiones de postulación, casi siempre todos sacan una especie de un concurso, donde pues las personas que estén interesadas y que llenen los requisitos, obviamente, pues presenten su documentación. Y luego pues se hace la respectiva elección. Aunque la ley dice solo designación, en el último proceso que hubo hace 5 años acá, había quedado la licenciada Gloria Porras, pero ella no era docente de la universidad. Y la ley dice que de preferencia docente. Y la mayoría de magistrados que han representado a la universidad han sido docentes. Recordemos al licenciado Mauro Chacón, al licenciado Mario Pérez Guerra y un sinfín que estuvieron ahí representando a la universidad, pero eran docentes de esta casa de estudios y titulares, la mayoría, ¿verdad? Titulares. Y luego, pues también, como les decía, con un suplente por cada uno de ellos. Realmente la única que es elección es la del colegio. En la del colegio. Lo único que ahí se dice todo, porque aquí hay grandes parrandas, canastas navideñas, buenas fiestas. Ahí sí gastan, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque desde el momento que se democratizó el voto, porque les cuento, hace algunos años se votaba solo en la capital y usualmente los días viernes, para después de la elección, el tercer tiempo. Entonces, la segunda vuelta era el siguiente viernes, ¿no? Pero hubo un momento que por la ley de colegiación profesional obligatoria se estableció que todos los abogados de todo el país tenían derecho a votar en su distrito, en donde ejerce su profesión. Entonces es pura elección nacional, pura elección presidencial. Y a veces, cuando se empieza la tabulación en el conteo de votos en la capital, van así las planillas, ¿no? De repente todos esperando Shela, y con la de Shela gana. Porque Shela es el que tiene el segundo lugar que tiene más abogados y notarios. Y tiene su lógica, porque Shela, primero es el segundo departamento de importancia en nuestro país, después de Guatemala. Segundo, el CUNOC, que es el Centro Universitario Occidente, es el centro universitario más antiguo también, y que ha servido la carrera de Derecho a través del tiempo. En cambio, en otros lugares, los centros universitarios son de más reciente data, de más reciente creación. Que de hecho, en algún momento, hace 20 años, el CUNOC empezó a dar matrícula a otros centros universitarios. Entonces el CUNOC, que era el de Cobán, no tenía carrera de Derecho. Entonces la mayoría de gente de Cobán se venían aquí como pensionados. Vivían en una pensión, estudiaban y el fin de semana se iban. Y así en muchos lugares. Entonces el CUNOC les dio matrícula. Entonces ya el CUNOC abrió Derecho. Pero no tenía el aval, no tenía la autorización del Consejo Superior Universitario. Entonces se inició un proceso de regular eso. Y cuando finalmente les aprobaron, yo tuve la suerte de irles a notificar y les dije esto: ustedes empezaron de hecho la carrera de Derecho. Fue así Cobán, Chiquimula, Rabinal y no sé qué otro lugar. Pero luego de eso, por lo mismo en las comisiones de postulación, surgen más universidades. ¿Por qué? Para tener un representante en las comisiones de postulación. Y hay universidades que, hay una que solo tiene un graduado, imagínense. Hay otra que no tiene ni un graduado, tienen alumnos inscritos, pero ya tienen un voto en las comisiones de postulación. El problema es que, ¿cuántos magistrados son de corte? De Corte Suprema, ¿verdad? No de SC.
13. Sí, correcto. 13. Ahorita ya hay 12 universidades que sirven la carrera de Derecho. Entonces empiezan a surgir más de donde vamos a sacar los comisionados de la Corte. ¿Y eso dónde surge? Eso surge de la reforma constitucional que impulsó Ramiro de Belaunde, porque él, con la mejor intención, dijo hay que meter a la academia en las comisiones para que la academia le dé aquel valor ético a esas comisiones. Inicialmente sí fue así, pero posteriormente, como les digo, ya empezaron a formar universidades de garage para tener un voto. Incluso hace algunos años había muchos estudiantes de San Carlos que les daba miedo, les daba pavor examinarse el examen técnico profesional de Carlos, porque le ponía a uno más monstruos que Carlos, ¿no? Entonces uno se espantaba. Entonces ahí es donde surge la UPANA. Entonces llegaba uno con su peso cerrado de San Carlos y pagaba 1.500 mensuales, y los mismos que le daban clase lo examinaban después. ¿Sí? Así fue como se empezó a corromper el pueblo que vendían los privados, ¿no? Luego vino la Da Vinci, y ahora la regional, que la regional funciona en centros comerciales. Ustedes van a Pradera, hay una sede. Ustedes van aquí, hay otra sede. Y solo estudian sábado y domingo. Y en línea. Si aquí no aprenden en línea, menos. Los que no quieren, ¿va? Los que no quieren, porque si ponen la voluntad, sí van a aprender. Pues esa es a grandes rasgos la historia de los procesos de la CC. ¿Qué otra cosa se va a elegir este año? Fiscal general. Fiscal general. Busca. Y ahí también hay una comisión. Esa es la que presenta del Congreso para el presidente. O del ¿Cuál? presidente del Congreso, ¿Qué? es la comisión de la fiscal. ¿Qué? Él lo presenta el presidente, presenta interna para que todo el Congreso. No es eso otra cosa. No, aquí me voy a comentar. Esa comisión la preside el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ahorita no hay presidente de la Corte Suprema de Justicia. No se ponen de acuerdo en elegir presidente. Y el vocal uno que hace funciones de presidente no está facultado. A menos que el Pleno en una asamblea, en una sesión, le facultaran para ello, viendo que no se ponen de acuerdo en elegir presidente. Pero él es el que la preside. La integra el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, el decano de la Facultad de Derecho y los decanos de todas las facultades de Derecho. Esa ya es un poco más grande. Entonces, ahí también hacen el mismo procedimiento quienes estén interesados y ven el requisito o los requisitos. Presentan su expediente y ellos, como comisión de postulación, sacan un listado de 6 y eso se lo envían al presidente, y de esos 6 el presidente elige. Ahí no interviene el Congreso. El Congreso interviene para elegir contralor, que también hay que elegir contralor este año. También ya ahorita notificaron que ahorita en febrero es la elección de cuerpos electorales para elegir rector también. O sea que este año se juntaron todas. Es la guerra de todas las batallas. Este año todas las elecciones o prueban el país, no sé qué, vamos a ver qué va a pasar, pero nunca se habían juntado. Entonces esta vez pasó eso. Pues ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo eso con
teoría del proceso. Entonces tiene que ver bastante porque el proceso es como una línea transversal que está en todo lo que es el derecho. Buenas tardes. Aquí son como 155 horas. Sí, algo así. Pero así me gustan las tres, a mí cuando hay poquito no me gusta, me desespero, me aburro. Ya no veo de quién preguntarle. Pues bien, ¿qué les iba a decir? No, la idea de hablar de mi hoja de vida no era por presumir, porque no es vestido. Era solo para que supieran que están en buenas manos. Y que siempre les digo dos cosas. No les garantizo que aprendan, no les garantizo que ganen, lo único que les garantizo es que la pasan bien. Sí, porque vienen de trabajar, entonces por lo menos que vengan a pasarla bien, para que encima no tengan dañados o aburrirlos a dormirlos, entonces no vale la pena. Muy bien, como ustedes saben, el día viernes se celebra algo, no sé si saben. El 350 aniversario de ¿Ah? el aniversario el aniversario de la Sí. fundación. Es aniversario de la fundación de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, porque el 1 de diciembre lo que se celebra es la autonomía. En cambio ahorita es la creación. ¿Y quién fue el que la creó? Un rey español, Carlos II, no sé qué, por dar cédula, no sé qué. Eso era lo que eran los romanos, pero antes de que no tienen buenos recuerdos de romanos, pero bueno. Sí, había, por ahí hubo una chica que si podía asignarse, pero había perdido romano, le dije, no, tienes que repetir romano porque sale para todas. Pues bien, como ya saben, una semana es presencial, otra semana es híbrida. Entonces, esta semana tocó presencial, lamentablemente ya se nos atravesó el primer día de descanso. Entonces, va a ser presencial, perdón, en línea la otra semana. Adelante. Entonces, para un mejor orden y que nos podamos entender, necesitaría que alguien voluntariamente sea una especie de enlace de la clase con mi persona. Que yo tenga el número de teléfono de esta persona y esta persona tenga mi número. Así yo le mando el enlace a esta persona el día de la clase para que ella se los mande a todos y ya puedan ingresar. Así lo he hecho siempre, no sé cómo lo hicieron ustedes el año pasado. Ya están los grupos de los cursos. ¿Ah? Ya están los grupos de los cursos. Solo de enviarle el enlace. Juanita, ¿quién es Por medio de Juanita? la persona que dirige. Vic, si Lo que quiere yo pasa es que, preguntar. mira, a mí me gusta tener la sociedad con la persona porque en lo que le envío el enlace a todo el grupo se me perdió. Entonces mejor solo una persona y esta persona es responsable. Yo le mando a ella el enlace. Bueno, entonces, venga a llevar mi número de teléfono. ¿Ah? ¿Cómo? No extorsionamos. Hay unas caritas aquí. Conste que hay lo que queda. Y hoy voy a comunicarme con el ingeniero para que me den porque hay un primer enlace que siempre lo tienen que enviar ellos. Para el primer día, ¿verdad? Ya después ya. Y la primera unidad habla de las diferentes formas de solucionar los conflictos de interés. La primera es la llamada autodefensa. ¿Conflictos de qué hay? ¿Cuál es la autodefensa, compañero?
No sea tímido, hombre. No sea tímido. Aquí todos venimos a aprender. ¿Debe defenderse de algún peligro? ¿Defenderse de algún peligro? Claro, claro. De un peligro inminente. Y eso es lo que se origina. ¿De alguna acción? ¿Tal vez un malentendido? Miren, pues, la autodefensa viene de la comunidad primitiva. Viene de la comunidad primitiva donde si uno era agredido, se daba la venganza privada. La venganza privada, es decir, me hacía mi compañero y yo le hacía al cuerpo. Era lo que se conocía como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Luego ya fue la compensación, cuando ya había plata. Ya había plata, decía, mire, va, me ofendió, pues, pero así quedemos, pero denme algo. Y, sin embargo, eso provocaba también desmanes, ¿verdad? Porque a veces intervenía toda la familia en defensa de la víctima. Entonces, por eso, en algún momento, se fue dejando por un lado. En el Código Penal actual hay un resabio de eso. ¿Alguien sabe cuál es? ¿A usted sabe cuál es? No. Ah, muy buenas tardes. No, les decía que en el Código Penal hay un resabio de esa autodefensa. No es la legítima defensa, que si yo estoy en peligro porque de mi vida, puedo yo atacar a alguien, digamos, alguien me está apuntando con un arma y tiene intención de disparar, yo le puedo disparar antes para proteger mi vida. Sí, correcto, ese es el ejemplo claro que de hecho hace algunos años hubieron dos casos. Uno de un conocido político que ahora es analista, que él estaba en el garaje de su casa limpiando su carro y entraron dos tipos con armas de fuego y él se defendió y los mató. Entonces ahí obviamente llamó a la Policía Nacional Civil y ahí sí hubo legítima defensa. Porque el primero era desproporcionado, ¿verdad? Eran 2 contra 1 y los dos iban armados. Por favor, los sonidos. Aquí lo único que se acepta son los sonidos del silencio. Porque a veces tiene unos ritmos la pena, ¿no? Bueno, y luego un piloto de un transporte público, de un autobús. Él llegó un extorsionista y él le disparó y lo mató. Y también le dieron falta de mérito a los dos, porque sí se probó la legítima defensa. Más adelante, luego tenemos la autocomposición. ¿Esta cuál creen que es la autocomposición? Bien, la autocomposición es cuando tenemos un conflicto con personas, pero discutimos en buena fe, en buena línea, para obviamente resolver esa controversia, resolver ese conflicto. En algunos cruceros de la ciudad de Guatemala se han dado cuenta que en las rotondas dice usted no lleva la vía y en la otra usted no lleva la vía. Total, no lleva la vía, ¿verdad? Entonces, a la hora de un hecho de tránsito, ¿quién paga? Pues obviamente adelante, obviamente ahí si tienen seguro, pues qué bueno, y si no, pues para que no me de acuerdo, más de 15 años, porque ninguno tiene la culpa, es la multa, pero en lo que matan a la multa, ¿no? Más a lo que quieren hacer sus entonces, ahí lo que se produce es lo que se conoce como transacción. Transacción que
llegamos a acuerdos mutuos, damos concesiones mutuas. Entonces, pues, como les digo, cada quien va a pagar sus daños. Damos concesiones mutuas. Y cada quien pues arregla su vehículo, si fuera un hecho atrás. Pero eso hay que documentar. Eso hay que celebrar un contrato de transacción en escritura pública. Porque hay mucha gente que es de mala fe. Entonces resulta que después nos van a demandar por daños. Y si tenemos el testimonio de esa escritura pública, ya no nos pueden demandar, porque eso nos va a servir, que lo veremos más adelante, que eso constituye una excepción previa, la cuestión de la administración. Entonces, por eso es importante que se documente. Pero como les digo, pues en este caso se da esa situación. Luego tenemos la heterocomposición. Esas son las formas para resolver conflictos que di al principio. No. Pues en la heterocomposición, como no tuvimos la voluntad de arreglar nuestras diferencias, interviene un tercero. Interviene un tercero que puede ser un mediador, un conciliador, interviene y pues obviamente nos va a proponer, fórmulas ecuánimes de conciliación para terminar la controversia. Antes de entrar al proceso, vamos a hablar de las características de cada uno. Las características de la autodefensa: parcialidad. Parcialidad porque esta persona solo ve el derecho que él necesita, el derecho que le corresponde. No considera el derecho de la otra persona. Es egoísta porque esta no cede nada. Él dice, me tiene que arreglar la situación, me la tiene que arreglar. No. Es instintiva, por lo que hablábamos, ¿verdad? Que a veces va uno y agrede a otra persona. Agrede a otra persona que, como decía el compañero, la legítima defensa. Pero digamos que a nosotros nos está asaltando alguien un cuchillo y nosotros nos defendemos con una AK-47. Ya no es legítima defensa, ya es desproporcionado. Entonces, por eso es instintiva, porque no pensamos, no razonamos. Y también a la par va la característica de la irracionalidad. La irracionalidad, que nos vamos sobre la razón, no pensamos, sino nos dejamos ir como todos, ¿verdad? Muchas veces después nos arrepentimos. ¿Qué es lo que usted últimamente, por el tráfico, por tanta situación en el país, casi todos andamos a la defensiva en algún momento? Andamos agresivos. El de la cual se quiere meter y le echamos el carro. Y tal vez adelante hay un chorro de carros que no vamos a pasar. Como un carro que pasa donde dice ser paso, no vamos a perder la vida, ¿no? Pero somos muy egoístas, O bien, a veces también la gente medio topa los carros y ya sacan armas de fuego, ¿verdad? Ya no quieren arreglarse, no quieren eliminar este mundo. También es pre y extraprocesal. Lo de pre-procesal implica que eso se puede solucionar, se puede solventar antes de ir a un juicio. No necesitamos ir a un juicio, sino lo podemos arreglar antes.
Y lo extraprocesal implica que ya se inició el proceso y podemos ahí desistir, aplicar en favor del otro, ¿verdad? Luego tenemos las características de la autocomposición. Es bilateral. ¿Por qué? Porque intervienen dos personas. Hay tratativas previas, hay discusión, ahí priva lo que se conoce como principio de autonomía de la voluntad, que vamos a negociar. De eso se trata el principio de autonomía de la voluntad, que negociamos, que discutimos. Por lo menos en civil, el principio de autonomía de la voluntad implica que vamos a discutir las cláusulas del contrato, lo cual no sucede en los contratos mercantiles, que también son llamados contratos de adhesión o contratos formularios, que son, por ejemplo, los contratos de telefonía móvil, que todas las cláusulas son en contra de uno. Por eso es que la mayoría mejor lo tiene carpetero para evitar esas cláusulas. Pero hay otro tipo de contrato de adhesión o contrato formulario que la mayoría de gente con su primer trabajo cae, que es el de las tarjetas de crédito, que a veces no tenemos cultura económica, no tenemos educación de las tarjetas de crédito y nos la dan y empezamos a gastar. Como no estamos sacando plata de la billetera, pero cuando hay que estar de cuenta lo alegro. Y todo eso estaba en las cláusulas chiquititas que se ven. Mire dónde firmo, aquí firmo, ya mañana le damos la tarjeta, ¿va? Pero como les digo, es porque uno no lee eso. Y así hay varios contratos que siempre son contrarios a la persona. Es racional también es racional. Que obviamente ahí sí, si estamos discutiendo con el otro, si estamos platicando con el otro, estamos usando la razón. No estamos yendo a los golpes, ¿sí? No estamos hablando con él, ¿verdad? Luego, no es egoísta. ¿Por qué? Porque cedemos. Los dos cedemos algo. Por ejemplo, si volvemos a lo del hecho de tránsito, bueno, cada quien que arregle su carro. Mire, yo lo que puedo hacer es recomendarle mi taller ahí, cobran barato y tal vez no tiene comisión. Y le van a salir clases de uno. No, ahí puede uno sugerirle, mire, el tal taller no cobra tan caro. Entonces, para que no trabajan bien, pero aparentemente se van a dejar bien por eso. Y es pre, intra y extraprocesal. Pre que también se puede arreglar fuera o antes del proceso. Intra dentro del proceso y extraprocesal fuera del proceso. Que decimos, ya se tardó mucho ese tema, mejor arreglemos nosotros por nuestra cuenta. Luego tenemos las características de la heterocomposición. Acá se da la participación de un tercero. Hay un procedimiento establecido en la ley y tiene obviamente el aval, la autorización del Estado. Y luego tenemos las clases. Hablamos de las características ahora de las clases. La primera, la autodefensa, es prohibida. Es prohibida, es decir, no hay venganza privada. Por eso es que en Guatemala, hace algunos años, se produjo lo que se conocía como linchamientos, que en las comunidades a veces pasaba algo y la gente al primero que miraba agarraba, lo amarraba a un árbol y le prendía fuego. Y en algunos casos también hasta turistas, que los turistas solo querían tomarse una foto con el muchachito y creían que se lo quería robar. Y los últimos fueron unos turistas japoneses, en Puchiché. Se querían tomar, como llamó la atención el niño con su traje típico y los mataron para linchar. Entonces por eso el Estado tuvo que regular el delito de linchamiento, para evitar eso. Por eso es que es prohibida la venganza privada. Incluso vamos a ver, como
en el 2002, 2003, lincharon incluso a un juez de paz. Ahí por Senahú, lincharon a un juez de paz. Pero a su vez que es prohibida, es tolerada. Pero era por lo que decía el compañero de la legítima defensa. O sea, el Estado la tolera, pero en ciertos, que tiene que haber ciertos factores, ciertos elementos que permitan que efectivamente haya una legítima defensa. Y también, por eso mismo que aparece en el Código Penal, es aceptada o normada legalmente. Aceptada o normada legalmente. Bueno, luego tenemos las clases, la otra de la autocomposición. La primera es el desistimiento. ¿Sí saben qué es eso? Los derechos que se tienen o que se pudieran adquirir por un suceso. Por ejemplo, si uno choca, puede desistir de seguir el proceso si se llega a un acuerdo con la otra parte. Sí, correcto. Pero es con I, no de con E. No me van a poner desistimiento porque está mala la respuesta. No es que a veces copian mal, en serio. ¿A ustedes les va a dar penal el doctor Ronnie? No. ¿No? ¿Quién les va a dar penal ahora? Ah, qué bueno. Desistimiento. Sí, el desistimiento es básicamente renunciar al propio interés, ¿verdad? Dejar el conflicto y renunciar al propio interés de nosotros, por ejemplo. Sí, que es una actitud de quién? De alguna de las partes. Como de una de las partes. De una de las partes. Ajá. Del actor. Del actor. Porque acuérdense que más adelante vamos a ver los sujetos procesales, las partes procesales, que hay actor y demandado. Entonces, el actor puede desistir y el desistimiento puede ser parcial y total. Parcial cuando desiste de un recurso, de alguna excepción, mientras que cuando es total es de todo. Por ejemplo, en materia laboral. En materia laboral existe eso. Digamos que cuando uno demanda al patrono, ¿cuál es la prestación mayor que uno pretende cobrar? La indemnización. Por eso es que uno a veces no se va, porque si renuncia no le pagan. Entonces, igual no le van a pagar nunca, pero no se va uno. No le pagan. Entonces, uno demanda al patrón. Demanda al patrón, porque si, digamos, se configura la causal que hay, que es un despido directo e injustificado. O sea, si hubo despido, no hubo renuncia. Entonces, hay prestaciones irrenunciables que son el aguinaldo, las vacaciones, el bono 14 y diferidos si tuvieran diferido. Entonces, viene uno y demanda. Entonces, dice el patrono, yo lo único que le voy a pagar es las irrenunciables, lo otro no, lo otro que se discuta. Entonces ahí, como el patrono que viene ahorita la figura que se da y que es allanamiento, entonces el trabajador desiste de eso. No así de la indemnización, porque esa es la que representa el dinero. Pues bien, luego viene el allanamiento, que esta es una actitud del demandado, que él se allana, que él acepta los hechos. Que en el caso este que les estoy poniendo del derecho del trabajo, el patrón no dice, sí es cierto, es que no estuvo muy bueno el año, entonces le debo el aguinaldo, las vacaciones y el bono 14. Ahora la indemnización no se la va a pagar porque él dio motivos para echar, para despedir. Entonces, sobre lo que él aceptó, sobre lo que él se allanó, se va a ejecutar dentro del mismo proceso. Que la ejecución implica que si vamos a trabar embargo sobre bienes y no nos pagaron. Y luego se sigue discutiendo la otra situación. Y la otra clase es la transacción, lo que ya les expliqué, ¿verdad? Con el hecho de tránsito. Luego, en la heterocomposición, ahí hay mandatario. ¿Qué es el mandatario? Si hay personas que tienen obligaciones que cumplir, pero no lo quieren hacer, pues pueden otorgar un mandato en escritura pública. Le pueden otorgar mandato
a cualquier persona, excepto mandato judicial. Mandato judicial solo le pueden otorgar a un pariente dentro de los grados de ley o a un abogado. Mandatario judicial solo pueden ser esos dos. Pero hay que tener cuidado porque a veces copian mal. Cuando están copiando, que es difícil que copien, pero copian mal. Un día les pregunté quiénes podían ser mandatarios judiciales. Y me dijo alguien, o alguien escribió, los abogados y un valiente degradado. No sabía qué era eso. Degradaron a alguien, era valiente y lo degradaron porque fue cobarde. ¿Qué onda? No entendía yo la respuesta. Pero era pariente dentro de los grados de ley. Entonces me dio yo valiente degradado. No, pues les preguntaba lo de quién les daba el penal, porque en esta sección antes la del doctor Ronnie. Pero el doctor Ronnie utiliza mucho la doble L. Entonces dice policía y otras palabras así. Pues un día que yo les estaba preguntando la competencia por razón de la cuantía, pusieron cuantilla. Y es cuantía, ¿verdad? Pero el plano estaba muy emocionado ahí con el doctor Ronnie. Bueno, seguimos entonces. Volviendo al tema del mandatario. Por ejemplo, aquí en Guatemala se dice que no se pueden casar personas del mismo sexo, pero eso es mentira. Sí se puede. Sí se puede. Sí, se puede. Pero, ahí viene el pero. Por ejemplo, hay una pareja que ya, pues, ya contrató todo. Hasta cómo le dan ahora el training, ahora está más el training, y se va a casar, ya tienen todo, ya tienen pagado todo. Pero resulta que esta mujer que tiene una emergencia en el extranjero, cualquier emergencia en el extranjero, y no puede dejar de ir al extranjero. Entonces le otorga mandato a un su cuate, ¿no? Y entonces el día de la boda se casa el mandatario de ella con el novio, ¿no? O sea, sí se casan hombre con hombre. Lo único que no pueden dar dinero, pero sí se pueden casar. Porque se puede otorgar mandato para contraer matrimonio. Y también para divorciarse. Por eso es que hay un refrán que dice que se puede casar por poder y se divorcia por no poder. No puede saber qué era, pero ustedes se imaginan. Bueno, también hay otro tema con los mandatarios. En la LOC, en los últimos artículos es donde aparece la figura de los mandatarios. Y también tiene que ser en escritura pública. Luego tenemos el gestor de negocios. Es otra clase, ¿verdad? El gestor de negocios, este puede ser siempre y cuando sea para cuestiones que beneficien a la persona a favor de quien está gestionando. No adquirir obligaciones, sino solo beneficios. En el mandato sí, pero siempre y cuando le den cláusula especial. Pero en el gestor de negocios no. Y posteriormente la persona a favor de quien se está gestionando debe ratificar esos actos. Hubo un tiempo en el registro, no sé si todavía lo aceptará, pero hace algunos años, como siempre ha habido mucha gente guatemalteca que se va de inmigrante, empiezan a mandar plata, ¿verdad?, para comprar un bien inmueble. Entonces el registro aceptaba que un hermano de la persona que estaba mandando dinero, que estaba de inmigrante, comprara una casa como gestor de negocios de ella. Pero obviamente la casa iba a estar a nombre del otro. Hay quienes no van a poner a nombre de él y lo dejaban de pan de la loma, pero el registro se aceptaba ese tipo de situaciones. Que yo comparecía como gestor de negocios de mi hermano, comprar tal propiedad, y el dinero provenía de dinero de remesas que me había estado mandando y que estaba depositada en tal banco. También para que no lo fueran a acusar de lavado a uno. Luego tenemos el mediador, que el organismo judicial tiene muchos centros de mediación, pero ahí llega gente que previo a
que vayan a discutir sus diferencias ante un órgano jurisdiccional, pues el mediador los escucha, pero no les propone fórmulas, él solo los escucha y si ellos se ponen de acuerdo, entonces bueno, está bien, ¿no? Solo vamos a formalizar ese acuerdo al que están llegando. A diferencia del conciliador, que sí les puede proponer fórmulas ecuánimes de conciliación para solventar esas situaciones. Y luego tenemos el proceso. Pues el estado derivado de... Vamos a poner ¿Del? Conciliador. No, mediador. Él es el que va a hacer el proceso de conciliación entre las dos partes. ¿Y de ahí? Proceso. bien el estado ampliado. Ya no fueron nada, un día parecían las navideñas, no terminaron nunca. Con media hora se cerraron unos días en la maestría, que nos callaban. Pues bien, derivado de todas estas fórmulas de solventar los conflictos de intereses con los litigios, obviamente son imperfectos, ¿verdad? Son imperfectos. Y muchas veces no existe la cuestión de la coercibilidad. Con capucha y sin capucha, dice. Bien, pues les decía que derivado que muchas veces estos medios de solventar los conflictos de interés no eran suficientes, el Estado crea el proceso, pero ya en el proceso viene la figura del juez. La figura del juez, entonces se va a la coercibilidad. La coercibilidad que implica que ¿cuál es la función del juez? Juzgar y promover la ejecución del juzgado, porque esa función le da la ley del organismo judicial. Pero si las partes no quieren avenirse a derecho, no quieren obedecer, entonces el juez está facultado para obligarlos a la fuerza, a través de las diferentes figuras que le otorga la ley del organismo judicial. Por ejemplo, algo bien sencillo. A cualquiera de nosotros lo proponen de testigo dentro del proceso. Y ser testigo es una obligación. Ser testigo es una obligación. No podemos dejar de comparecer ante el juez a declarar lo que nos consta de un hecho. Y si no vamos, ¿qué pasa? Si no vamos, nos mandan un Uber color celestito con blanco. Y ahora ese chiquito se expresa, no sé qué somos. Pues nos mandan un Uber de esos para conducirnos por la fuerza a que vamos. No nos están capturando, es diferente, nos están conduciendo. Ay, cuando baila el niño, música, incluida. Lo que no hablaste en el Uber. Están comprando ahí un café en algún lugar. ¿Saben cuál es el problema si a uno lo conducen en
ninguno de esos sube. La mayoría de gente en este país es shooter. Tiene mucha. Van a decir, ¿saber en qué anda metido? ¿Saber qué se robó? Que lo vinieron a traer hasta la puerta de su casa. Y así era solo a ir hablando usadas ahí, lo que ni le consta, pero. Porque antes también se daba ese problema en penal. Que llegaba alguien y la mayoría de testigos eran falsos, ¿no? Porque solo con afectación de él ya salía alguien del bote. Entonces, profesión, ocupación, oficio, testigo. Pues sí contestaban, no eran bien sinvergüenzas, eso ponían ahí en las declaraciones ante juez. Entonces, es mejor ir uno por su voluntad y no que lo vayan a traer. Entonces va a decir la gente, sabe que andaba un tío, y tan honrado que se miraba, que si lo vinieron a traer hasta estrenando, era del pobre. Y más con estaba de sitio, hasta lo tratan con más cariño. Pues esa es una de, como les digo, de las cuestiones de fuerza que puede hacer uso un juez para obligar a alguien a que comparezca. Pues bien, usualmente se confunden estos conceptos: proceso, procedimiento y litigio. ¿Qué es el proceso, caballero? Sí, claro. Una serie de pasos de todo lo que se tiene que llevar para que se finalice un hecho. Pero ahorita todos los actores son pasos procesales o actos procesales. Está ahí. Esta una puede descansar. Bien, como decía acertadamente el compañero, el proceso, vamos a ver, es una serie de pasos para alcanzar un fin determinado, y cada paso de esos se conoce como acto procesal. Acto procesal. Estamos ocupados. Para alcanzar un fin determinado. Hola compañeros, buenas noches. Licenciados, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hacerle la cordial invitación a que pasen al primer nivel a escuchar nuestro proboletín. Así que por favor guarden sus cositas y empiecen a salir para evitar la molestia de que los vengamos a secuestrar como informar, ¿sabían? Por lo menos está bonito, muchachos, que les hagan selfies. Vamos a hacer una selfie. Vamos a hacer la invitación. Eso. No, este es un mono muy bien elaborado, sin violencia y todo. Entonces, para eso es la invitación, para que vayan a conocer más de nosotros. Solo denme 2 minutos de terminar la primera onda y ya. Ah, ok. Listo, llevan si quieren. Nada, joven, nada. No, pues, les decía que el primer acto procesal va a ser la demanda. Y el último, obviamente, la sentencia, cuando ya está debidamente ejecutoriada y no está pendiente de ningún recurso. Y el primer acto procesal no tiene ninguno que le anteceda. Es el primero. Y el último acto procesal no tiene ninguno que le siga. El procedimiento es la forma en que se lleva un proceso. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de juicios orales, juicios escritos. Ese es el procedimiento. Por ejemplo, en penal, solo un acta sucinta, quienes intervienen y todo es en CD. Y le notifican a uno en su CD. Y tiene que tener un programa para después desenmarañar esa cosa, pues cómo hace para pelar, así en lo que uy, se olvida. Y en laboral es con audio y video. Y el litigio es lo que provoca todos estos. Que hay dos personas que no se ponen de acuerdo para resolver su controversia, entonces es un pleito, es un litigio y tienen que llegar a eso.
Así que es un gusto. Espero que hayan pasado bien en la primera noche. ¿Sí? Una consulta, no sé si digamos, va a haber algún material de estudio, ¿usted lo va a proporcionar o va a sugerir algún? Mire, hay un libro de mi autoría que lo van a vender ahí en la casetita donde sacan fotocopias. Para el que lo quiera comprar, no es obligatorio. En las copias. En las copias, ahí lo tienen. Ya quedan pocos, así que si quieren. ¿Cómo se llama el libro? Teoría del proceso, de Sergio Pineda, mi nombre. Yo le dije al cuate y yo le dejé 5. Porque mandé a hacer algunos años ya quedan como 5. Así que, como les digo, que lo quiera comprar, que no me. Y esas presentaciones siempre, como esas presentaciones solo son esquemas, entonces, pero igual se las voy a dar. Gracias, Lick.